Muy bien. Bueno, como ya es costumbre, hoy tenemos una capsulita acerca de historia siglo XXI antes de Cristo. Este siglo que va a abarcar desde el año 2100 hasta el 2001. Miren, estas cápsulas que hago son para que se vayan dando cuenta y ustedes puedan investigar y puedan enriquecer su estudio de la Biblia, sus predicaciones, todo lo que ustedes hagan. Aunque estamos estudiando el libro de Isaías, que es allá en el siglo 8, pero yo estoy haciendo cada 7 videos uno de estos siglos y ya voy en el 21, empecé en el 40. En este siglo, ¿o qué nos deja estos 100 años de historia? Nace Nacor y nace Harán, que son hermanos de Abraham, que son los primeros que nacen en ese siglo. Y en ese mismo siglo muere, de los que ya hemos hablado en siglos anteriores, Peleg, y muere también el mismo Nacor. Noé todavía está con vida. Ustedes analicen ahí sus cronologías, analicen los tiempos, pero Noé todavía está con vida. Sem aún está con vida y vivió muchos años. Arfaxad, Eber, del que vienen los hebreos, Reu y Serug. Entonces ellos son contemporáneos previos al nacimiento del patriarca Abraham. Entonces estamos hablando de que en este siglo XXI está la tercera dinastía de los sumerios, los gobernantes, Urnamú, y luego iba a estar Chuli y Amarsin, todos ellos descendientes de los semitas. Y en este tiempo pues empiezan a florecer cada vez más en ese siglo las civilizaciones primarias, ¿no? Los sumerios, con aquellas guerras con los acadios, los egipcios también, y los hebreos empiezan a desarrollar de una manera pues ya más potenciada, ¿no? De ahí empiezan a surgir también ya las diferentes escrituras, el protohebreo, como lo hemos estado hablando en esos tiempos antiquísimos, los jeroglíficos, la ideografía, muchos inventos, todo. Entonces las ciudades, estados, se empiezan a fortalecer con gobiernos independientes en este tiempo. Y también vemos que empiezan a surgir esas teogonías, cada civilización, hacia donde se iban los hijos de Noé, hacia donde iba Sem, Cam o Jafet. Ellos empezaban muchos, aunque los hebreos tenían la historia del Dios verdadero, del Jehová que había hecho los cielos y la tierra y Adán, pero los demás ya empezaban entonces a transmitir sus teogonías, es decir, la creación de sus dioses y sus epopeyas, sus relatos armados, la historia del mundo, la historia de los dioses, la historia del Edén, el diluvio, pero eran historias que estaban distorsionadas a lo que la Biblia nos había enseñado. Los egipcios, pues ellos ya tenían también su calendario, ya empezaban a tener su nilómetro, ellos medían las crecidas del Nilo para saber las cosechas que iban a hacer. Esa potencia del Nilo, que más adelante en otros siglos estaremos empezando a hablar de las dinastías de los faraones egipcios, donde hay mucha información muy impactante. Todo eso fue a raíz de este siglo, que lo podemos ver después de que ya había pasado el diluvio, ya han pasado años, ¿no? Hubo un código en este tiempo que es el código de Urnamú. Entonces, si hacemos un buen análisis, si lo estudiamos, y que es muy anterior al de Hammurabi, y antes de que Abraham existiera, vamos a entender de diferente manera algunas acciones bíblicas. ¿Por qué? Porque en este siglo, de hecho este siglo nos dejó ese código de este general sumerio, que fue un gran reformador, fue un hombre que logró pues levantar sigurats. Acuérdense, desde Babel empezó a ser la costumbre de ellos de tallar estas pirámides escalonadas que eran lugares para los dioses. En el tiempo de Urnamú también empezó la separación de las clases sociales, empezó el asunto de mandar información en los correos humanos, y este código vino para administrar más que nada los salarios que se pagaban, las deudas que se tenían, las transacciones, las compras, todas las compensaciones económicas, entonces las detallaban aquí. Y este código pues fue encontrado en las tablillas en Nippur y eran tallados en arcilla. Y por decirles algunas de las cosas
o algunas de las leyes que este fundador de esta dinastía sumeria dejó y que son buenas para analizar y después verlas con la isla. Por ejemplo, ya ahí una ley era que si matabas tenías que morir, ¿no? Y estamos hablando previo o siglos antes de la ley de Moisés, ya humanamente, universalmente, en lo que tiene que ver con ellos o con esas civilizaciones, ya se manejaban por leyes. Contrario a lo que de repente los evolucionistas enseñan, que la humanidad hubo un momento en el que no hubo un comportamiento cívico, no, siempre lo hubo, porque se han encontrado estos vestigios de la ley, ¿no? Si robabas, tenías que pagar 10 veces por robar. Si lesionabas a alguien, le tenías que dar una indemnización. Si echabas mentiras, te castigaban, porque te cuidaban mucho el honor. Una esclava que fuera esposa de un hombre, que la dejaran libre, no podía ser dejada por ese hombre porque no le iba a desamparar. Si alguien abusaba de una joven que no había tenido relaciones, era castigado porque era una ofensa a la familia, pero también a la sociedad. Si te encontrabas un esclavo extraviado por ahí y lo regresabas, te pagaban, había una recompensa. Esto me llama mucho la atención porque estas zonas del creciente fértil debían de ser aprovechadas por todos y ser unos hábiles que cultivaran, agricultores. Si no cultivabas la tierra, te castigaban, porque era dejarla estéril, era dejarla sin uso cuando todos necesitaban de eso. Si le hacías un fraude a alguien, le pagabas doble. Ojo, estoy hablando antes de Abraham. Por eso cuando Abraham viene, en Ur de los Caldeos hay leyes. En esos lugares antiquísimos hay leyes que ya se usaban y lo hemos visto a través de la arqueología y de todo lo que se ha encontrado en la historia, ¿no? Entonces, el honor debía también de ser muy respetado. Entonces se castigaba cuando alguien te insultaba. Si alguien se divorciaba, tenía que pagar. Si un hijo le pegaba a sus padres, lo corrían de la casa. El agua la cuidaban como cosa sagrada. Se cuidaba la vida del no nacido, o sea, del que está todavía en el vientre de su madre. Y si alguien encarcelaba, lo metían. Si alguien secuestraba, lo encarcelaban. Entonces, y el que no pagaba, se le confiscaban las cosas de su casa. Entonces, todo que pasaba lo sancionaban con ley. Y si en el comercio falsificabas cantidades, pesos, pagabas doble. Y si había mujeres adúlteras, la corrían de la ciudad. Todo esto ya se usaba antes de que Abraham llegara a la existencia y eran para que rigieran a la sociedad de su tiempo. Por eso Abraham, cuando llega, Dios en alguna parte dice que anduvo en los estatutos, leyes, mandamientos que Dios le dio, sí, porque estas leyes Dios las permitía para tener una sociedad un poco más regulada, más frenada y no pasar a lo que había pasado antes del diluvio. Entonces esta cápsula te la dejo para que tú la analices por ahí y te ayude en tus estudios, en tu preparación. Es el código de Ur-Nammu, siglo XXI antes de Cristo. Bendiciones para todos y sigue en la serie del profeta Isaías porque vamos por el capítulo 2. Bendiciones.